Buscaste a mí, tan solo a mí. No buscas promesas ni letras, no buscas canciones de amor, buscas el latido de mi corazón. Buscaste en el secreto de mi habitación, rompiste en el silencio cuando escuché tu voz. Y es que aún no entiendo que viste en mi Señor, tan solo sé que buscas mi débil corazón. Dios, te puedo ver en el invierno, yo te hallé. Tú siempre tan fiel, por eso entrego todo mi ser. No buscaste a sabios ni a ricos, no buscaste a grandes y fuertes, me buscaste a mí, tan solo a mí. No buscas promesas ni letras, no buscas canciones de amor, buscas el latido de mi corazón. Buscaste en el secreto de mi habitación, rompiste en el silencio cuando escuché tu voz. Es que aún no entiendo que viste en mi Señor, tan solo sé que buscas mi débil corazón. Dios, te puedo ver en el invierno, yo te hallé. Tú siempre tan fiel, por eso entrego todo mi ser. Te doy mi entera adoración, mi vida entrego a ti, Señor. Rindo mi vida y mi canción, siempre tuyo, oh mi Dios. Me inclino hoy ante tus pies, me postro hoy ante mi Rey. Dios, te puedo ver en el invierno, yo te hallé. Tú siempre tan fiel, por eso entrego todo mi ser. No buscaste a sabios ni a ricos, no buscaste a grandes y fuertes, me buscaste a mí, tan solo a mí. No buscas promesas ni letras, no buscas canciones de amor, buscas el latido de mi corazón. Oh, buscaste en el secreto de mi habitación, rompiste en el silencio cuando escuché tu voz. Y es que aún no entiendo que viste en mi Señor, tan solo sé que buscas mi débil corazón. Dios, te puedo ver en el invierno, yo te hallé. Tú siempre tan fiel, por
invierno yo te hallé, tú siempre tan fiel, tú siempre tan fiel, por eso entrego todo mi ser. Dios, te puedo ver en el invierno, yo te hallé. Tú siempre tan fiel, por eso entrego todo mi ser. Adoramos, Señor. Tú siempre fiel, Señor. A pesar del invierno, el enemigo te va a hacer daño, porque el diablo viene para robar, viene para matar y viene para destruir. Y si esa autoridad de Dios no está en tu vida, tú no vas a tener fuerza para resistir al enemigo, porque la palabra dice resistir al diablo y huirá de vosotros. No es tanto la lucha que tú puedas hacer, es resistirlo, y se resiste obedeciendo a Dios. Se resiste obedeciendo a Dios. No nos sirve de nada decirle diablo vete y tú sigues haciendo lo que te da la gana. No sirve de nada que yo pueda traer una liberación a tu vida, o el Señor pueda traer una liberación a tu vida, y luego cuando sales de aquí el enemigo te está esperando en la puerta y te coge de la mano y tú sigues haciendo lo incorrecto. Por eso tiene que haber cambios en nosotros, y en esta mañana lo que el Señor nos quiere hablar es sobre lo importante que es someterse, estar bajo sujeción y de esta manera poder recibir la autoridad de Dios. Porque si no hay sujeción, no hay autoridad de Dios sobre tu vida. Es imposible. Si una mamá no se sujeta a su esposo, esa mamá no tiene autoridad espiritual sobre sus hijos. Si un papá no está sujeto a Dios, obedeciendo a Dios, ese varón no tiene potestad, no tiene autoridad sobre la casa. Tendrá un dominio carnal, tendrá un dominio machista, tendrá un dominio de fuerza, pero nunca tendrá una autoridad espiritual. La autoridad espiritual puede darse tanto en el hombre como en la mujer. El marido puede ser inconverso, él es el varón, se merece el respeto como varón, en la cabeza, porque así está establecido, pero la autoridad espiritual puede llevarla tanto él como ella, porque la autoridad espiritual viene de parte de Dios, y si el inconverso no cree en Dios, no tiene autoridad espiritual. La autoridad espiritual te viene delegada por Dios porque tú estás creyendo en Jesucristo y obedeciendo a su palabra. Cuando no obedecemos a su palabra, vano es todo, porque el Señor dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os mando? Luego dice el Señor, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre en los cielos. Quiere decir que se trata de obedecer a Dios, y un cristiano que no obedece, dudo que haya entendido todavía el plan de Dios. Por eso es importante que aprendamos primeramente a obedecer. Y aquí vamos a ver esta mañana, primeramente, como dice el Señor. Romanos 13:1 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. Siempre hay una autoridad superior sobre ti. Siempre hay una autoridad superior sobre ti. Aquí está hablando de las autoridades terrenales. Hay autoridades terrenales y hay autoridades que son celestiales, establecidas por Dios. Dios ha establecido pues a pastores, a evangelistas, maestros, profetas, líderes, personas que se han convertido, personas mayores que son ancianos, diáconos, personas que merecen un respeto, y tenemos que estar, como dice la palabra, sujetos los unos a los otros. Eso quiere decir rindiendo cuentas. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Quiere decir que aunque tú seas de izquierdas y gobiernes la derecha, tú tienes que estar sujeto al gobierno que hay.
que aunque tú seas de extrema, de lo que tú quieras, tú tienes que estar sujeto a lo que está establecido, porque no depende de ti, depende de Dios. Él es el que establece. Él es el que establece, sea un alcalde, sea un policía, sea un partido que está gobernando, aunque no te guste. Eso que hacemos de criticar al rey, de criticar al gobernante de turno, eso que hacemos de traer tanta, eso es rebeldía y rebelión. Tenemos que aprender, como dice la palabra, a orar por nuestros gobernantes para que haya paz en la ciudad y para que nos vaya bien. Porque ya se encarga el enemigo, ya se encarga el diablo de traer consejeros, de traer brujos, de traer agoreros sobre toda esta gente para hacer leyes injustas. Pero si hubiera una iglesia que estuviera sometida y estuviera orando por los gobernantes, tendríamos leyes que serían leyes justas, puestas por el Señor. Porque quien gobierna en la tierra no debería ser los gobiernos, debería ser la iglesia. Porque la iglesia ha sido establecida como gobierno, pero la iglesia no gobierna porque no sabe y no se postra a orar y no busca a Dios en oración. Pero cuando hay hombres y mujeres, profetas y hombres de Dios que buscan a Dios, las leyes se cambian y empiezan a ocurrir cosas extraordinarias en los reinos. La reina de Inglaterra en la Segunda Guerra Mundial decían los militares, decían, le tenemos más miedo a la oración que a las balas. Porque cuando hay hombres que están orando, las situaciones cambian. Pero como la oración es un esfuerzo espiritual y un esfuerzo físico poderoso, porque cuando tú quieres orar, automáticamente ya tienes al enemigo a tu lado para impedirte a orar. Cuando tú quieres venir a orar, ya tienes algo que hacer, ya tienes algo que te impide venir a buscar al Señor. Por eso es muy importante que entendamos que la oración es la llave para que podamos avanzar en Cristo. ¿Qué dice el segundo, el 2? Si no te lo leo yo. Dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Si tú resistes a la autoridad, tú te acarreas condenación. Mira la desobediencia a lo que nos puede llevar. Primera de Samuel 15, del 22 al 23. Primera de Samuel 15, del 22 al 23. Aquí vemos a Saúl, un hombre que desobedeció a Dios y desobedeció a su palabra. Desobedece a Dios, desobedece a su palabra, porque Dios le había dicho, extermina a Amalek, no dejes nada, mata las ovejas, mata todo lo que encuentres. Incluso le dijo, ni niños, ni mujeres, ni ancianos. Tienes que raer a Amalek, tienes que raerlo, acabar con todo. Porque Amalek significa espiritualmente los frutos de la carne. Y tú no puedes dejar ningún fruto de la carne dentro de ti. Como tú dejes algo, un pecadito chiquitito, eso es una puerta abierta para que el enemigo tenga dominio y control sobre tu vida. Eso es importante que entendamos, Amalek, porque la Biblia, tú la lees físicamente, pero es un libro espiritual. Y te está hablando en el espíritu, para que tú puedas entender qué es lo que el Señor quiere. El pueblo de Dios perece por falta de entendimiento, porque no entiende que lo que está leyendo es algo espiritual, que quiere transformarnos en el espíritu, para que entendamos y comprendamos el plan de Dios para nuestras vidas. Los nombres tienen mucha importancia. Primera de Samuel 15, 22, 23 dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Y quiero decirte algo, cada vez que nosotros pecamos, cada vez que hacemos lo incorrecto, cada vez que hacemos lo que queremos, cada vez que desobedecemos a Dios, entramos en rebelión con Dios. Nos rebelamos contra Dios, porque el pecado es rebelión contra Dios. Es falta de sometimiento a su palabra, es falta de obediencia a su palabra. Por eso es muy importante que entendamos que nosotros tenemos que aprender a caminar en santidad y sujetar todo nuestro cuerpo al orden divino para que podamos entrar en el propósito de Dios.
Por supuesto que eso es difícil, por supuesto que eso es esforzado, por supuesto que eso es complicado, pero por eso Dios ha enviado su Santo Espíritu para que nos ayude. El Espíritu Santo está puesto para que nos ayude, porque no sabemos cómo orar, dice la palabra, no sabemos cómo afrontar el problema, no sabemos cómo interceder, no sabemos cómo tenemos que hacer lo que nos viene por delante, pero el Espíritu Santo dice que nos ayuda en nuestra debilidad. Y cuando estamos orando, el Señor pone ese gemido en nuestro corazón y entonces empieza el Señor a darnos forma y a guiarnos y a ayudarnos por medio de la intercesión y el clamor. Pero no entendemos. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no estaba. Estaba sobre profetas, sobre reyes, venía y marchaba. Pero cuando vino el Espíritu Santo sobre los creyentes, sobre ti y sobre mí, el Espíritu Santo nos da fuerza para poder cumplir su palabra. Amén. O sea que es el Espíritu Santo el que nos da la fuerza. Como pecado de adivinación era rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Tú no puedes desechar la palabra de Dios. No podemos desechar los mandamientos del Señor. Tenemos que aprender a entender que cuando Dios ha puesto su palabra y sus mandamientos es para protegernos. Él nos protege a través de su palabra. Porque cuando tú obedeces a Dios, tú estás cubierto y rodeado de ángeles y el enemigo no puede tocarte. Pero cuando tú desobedeces a Dios, estás expuesto a las consecuencias del pecado. Porque sí que es cierto que cuando nos arrepentimos, el Señor perdona nuestros pecados y su sangre nos limpia de todo pecado. Pero las consecuencias del pecado permanecen. Si hay fornicación, hay consecuencias por ese pecado. Y hay adulterio, hay consecuencias por ese pecado. Si hay aborto, hay consecuencias por ese pecado. Si hay asesinato, hay consecuencias por ese pecado. Si hay mentira, hay consecuencias por esa mentira. Si hay odio en el corazón, hay consecuencias por ese odio en el corazón. Si hay rencor, si hay celos, todo eso trae opresión a nuestras vidas y trae algo que quizás no entendemos. Dios puede perdonarte, pero las consecuencias pueden estar dentro de ti. Porque el enemigo entra, trae depresión sobre ti. Cuando hay falta de perdón, hay depresión. Cuando hay falta y hay odio en el corazón, a veces vienen melancolía y vienen cosas, y tú tienes que aprender a estar libre de todo eso. No dejes que el enemigo tome control sobre tu vida. Aquí vemos a un ser, y lo vamos a ver en Isaías 14, del 12 al 15, porque hay dos pasajes que nos muestran la caída de Satanás del cielo. Hay dos pasajes. Está Isaías 14 y Ezequiel 28. Y cada uno de ellos muestra cómo el enemigo, cómo el diablo fue sacado del cielo por su rebelión, por falta de sometimiento a la autoridad. Porque él quiso sobrepasar la autoridad. Y cuando tú sobrepasas la autoridad, no estás en el orden divino. Por eso dice la palabra que los niños, los hijos, tienen que someterse a sus padres y obedecer a sus padres. Por eso dice la palabra que la esposa tiene que estar sometida al varón, pero a un varón que ame a Dios. Tú no puedes estar sometido a cualquier hombre, tienes que estar sometido a ese varón de Dios. Y sometidos en el Señor, las esposas están sometidas en el Señor, no para hacer lo que le da la gana al hombre. No se puede usar ese versículo como machismo para decir, ¿ves lo que dice aquí en la palabra? Que tú tienes que estar sometida a mí, tienes que hacer lo que yo te diga. Alto, no es eso lo que está diciendo el Señor. Tú te sometes a un hombre que ama a Dios, a un hombre que cumple su palabra, a un hombre que realmente te trata como una princesa y te trata como lo que eres, su esposa. Porque así trata Dios, así trata Jesús a la iglesia, muriendo por ella y amándola hasta la muerte. Por eso, un esposo que ama a su esposa y la trata con dulzura, con cariño y sabe tratarla como vaso frágil que es, a esa mujer no tendrá ningún problema para sujetarse a su esposo. Los niños tienen que estar sujetos. Los empleados, los trabajadores, tienen que estar sujetos a su jefe.
¿Cómo es que criticamos a nuestros jefes? ¿Cómo es que criticamos a nuestros encargados? ¿Cómo es que criticamos a todo aquel que está puesto? Hermano, cuando tú estás criticando lo que está por encima, estás criticando la autoridad de Dios. Lo más probable es que esas críticas pueden llegar un día delante de la presencia del jefe y te quiten el trabajo. Tú te quejabas de que cobrabas poco, vas a cobrar menos. Claro. Porque es importante que entendamos que nosotros tenemos que aprender a buscar al Señor, y si algo no nos gusta tenemos que presentarlo delante del Señor en todas las áreas, todas las áreas. Dice la palabra, sean conocidas vuestras peticiones con toda oración y súplica delante del Señor. Eso es importante. Mira, aquí vemos a Isaías, en Isaías 14, cómo cayó. ¿Lo tienes? Isaías 14 del 12 al 15. Isaías 14 del 12 al 15. El fallo es mío porque no le doy los versículos, tiene que buscarlo. Y eso que los tengo apuntados aquí. Pero bueno, él es rápido en buscarlo. ¿Cómo caíste del cielo? ¿Dónde estaba? En el cielo, en lo más alto. Había sido puesto como un adorador. Había sido puesto como el director de la orquesta celestial para adorar a Dios. Pero él llegó a pensar un día, ¿cómo que tanta gloria para él? Si yo soy también, ¿no soy yo igual que él? ¿Por qué tengo que darle yo gloria cuando yo soy igual que él? Y quiso ponerse en la misma condición de Dios. Entonces Dios eso no lo permitió. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Sigue. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Uy, 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 uy. Este se puso muy, muy fuerte, se puso muy rudo, y cuando se le halló maldad, vamos a buscar ahora en Ezequiel 28, del 13 al 17, Ezequiel 28, del 13 al 17, aquí dice que se le halló maldad en el corazón. Hermano, que el enemigo no nos meta maldad en el corazón, que el diablo no nos meta maldad en el corazón. ¿Sabes? Hay un lugar donde Dios nos escucha, que es en su presencia. Hay ese lugar donde Dios abre sus oídos para escuchar nuestros problemas y nuestras necesidades. Y en ese lugar es donde nosotros tenemos que venir a presentar todas nuestras necesidades a Dios, orando y buscando su rostro. Nosotros queremos huir de los problemas, pero los problemas nos preparan, los problemas nos hacen fuertes. No queremos sufrir, porque el sufrimiento es algo que nadie lo quiere. Pero Pablo dice en su palabra que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Las tribulaciones, los sufrimientos, todo eso que está sucediendo en nuestra vida nos está preparando para capacitarnos espiritualmente, para que afrontemos todo lo que Dios quiere traer. Porque si queremos ser usados por Dios y queremos dar la talla en Dios, tendremos que sufrir. Te guste o no te guste. Ahora, sufrimiento en Dios, no sufrimiento porque tú te lo has buscado, porque tú pecas delante de Dios. Es muy diferente. Hay un sufrimiento que viene porque tú te lo has buscado. Y hay un sufrimiento que viene porque Dios lo permite, porque nos está preparando para que nosotros podamos ser fortalecidos para lo que Dios tiene para nuestras vidas, para nuestro ministerio o para lo que Dios quiere para el día de mañana. Entonces, queremos siempre huir de las dificultades y de los problemas. Ay, ora por mí que estoy pasando por un... Pues es que Dios quiere que pases por ahí. Es que Dios quiere muchas veces que pases por ahí. Dios permite el sufrimiento. ¿Cómo va a permitir Dios el sufrimiento? Y hasta la muerte permite a veces Dios. ¿Cómo va a permitir Dios la muerte? ¿No permitió Dios la muerte de Esteban? ¿No le cortaron la cabeza a Jacobo? ¿No le cortaron la cabeza a Juan el Bautista? No hubo apedreamiento, no murieron todos los apóstoles, los 12 apóstoles, contado, o los 13, porque Judas también.
Pero Judas no lo mataron, Judas se ahorcó. Pero los demás apóstoles, todos ellos murieron. El que no apedreado, el que no aserrado, el que no en una cruz, el que no en una hoguera, todos murieron sacrificados. ¿Cómo es que Dios permite? Es que no permitió que miles, y sigue permitiéndolo hoy, en Nigeria, en Asia, en la India, en la China, que miles de nuestros hermanos creyentes mueran sacrificados por la fe. Y nosotros nos tocan un poquito y ¡ay! No me toque. No. Tenemos que aprender que nosotros vivimos para Dios. Y tenemos que aprender a vivir para Dios. Pero vivimos más en la carne que en Dios. Y tenemos que crecer espiritualmente y ser fortalecidos, porque el Señor no está buscando princesitas ni principitos, está buscando hombres y mujeres de guerra, hombres y mujeres, que hay mucha necesidad en la calle y tenemos que aprender a luchar, porque hay un diablo que está llevando a los jóvenes a las drogas, hay un diablo que está llevando a la gente al suicidio, hay un diablo que está llevando a los matrimonios a divorciarse, hay un diablo que mata cada vez en España más de casi 500.000 de personas en abortos. Y la Iglesia tanto le da. No hay una iglesia que ore, que clame, que busque. No hay una iglesia que levante la voz, que esté derramando su corazón delante del Señor por los pequeñitos. No hay una iglesia que esté, no. Estamos simplemente mirando nuestro entorno, mi mamá, mi hijo, mi familia, mi trabajo, y estamos ahí y simplemente y pensamos que Dios podrá usarnos de esta manera. Dios no te puede usar. Tú tienes que levantarte, porque Dios tiene que levantar profetas en esta generación. Tiene que levantar hombres, evangelistas, hombres y mujeres de Dios, que tengan anhelos y deseos de que Dios los use. Pero para eso tienes que pasar por dificultades y problemas. ¿Cómo te va a usar Dios pecando? ¿Cómo vas a predicar tú que estás pecando y estás haciendo lo malo? Tendrás que santificar primero tu vida. Tendrás que obedecer y someterte a Dios primeramente en su palabra. Pedirle perdón y decirle: Señor, perdóname. Yo quiero que me uses en mi casa, quiero que me uses, Señor, con mis vecinos, quiero que me uses, Señor, en la iglesia, quiero que hagas algo más por mí. Pero ahí Dios tendrá que empezar a tratar tu vida. Claro, cuando tú le das y levantas tu mano. Mira, yo cuando estaba en el ejército, porque sí que fue el ejército, hoy los jóvenes no van al ejército. Y es una pena que no vayan al ejército los jóvenes. Porque esos 18 meses que pasábamos fuera de nuestros papás y de nuestras mamás nos quitaban las manías. Hoy los jóvenes tienen muchas manías. Pero allí no hay manías, allí hay grados y tú tienes que hacer no lo que te dice tu... No, hay que levantarse a las 5 de la mañana, hay que levantarse a las 5 de la mañana. Si hay que estar 2 minutos sin vestirse y con las botas medio puestas abajo porque hay que pasar lista, tú tienes que estar abajo. Y si te hacen alguna jugarreta, tendrás que aguantarte con la jugarreta. Y si hay que hacer marcha, hay que hacer marcha. Y si hay que hacer entrenamiento, hay que hacer entrenamiento. Y si hay que estar en una garita toda la noche con un frío a 5 grados bajo cero, tiritando, ahí tienes que estar y no te puedes dormir porque te meten en el calabozo. Pero no estamos acostumbrados, pero en el mundo espiritual, la guerra espiritual, el diablo también está haciendo de la suya. Y tenemos hoy una iglesia tan débil que cuando se te llama la atención un poquito ya no vienes a la iglesia. Tenemos una iglesia tan débil, unos creyentes tan débiles, que si tocamos un poquito, ya, me voy a otra iglesia porque esta iglesia ya no me gusta. No, si no se trata de la iglesia, se trata de nosotros, que no hemos aprendido realmente a luchar y a pelear la buena batalla de la fe. Pelea, le dijo Pablo a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. No te avergüences del evangelio ni de mí, preso suyo, sino predica la palabra, habla, levántate. Enciende ese fuego que un día recibiste por parte de la imposición de manos, recibió ese bautismo del Espíritu Santo y Timoteo tenía ganas de predicar, pero luego llegó a acobardarse y Pablo tuvo que decirle: mira, tú vas a recibir ahora el apostolado, mi cuello está a punto de ser cortado, tú vas a recibir, o sea que esfuérzate, no seas cobarde, sé valiente. Pero hay que estar sometidos, hermano, hay que estar bajo esa sumisión. Aquí en Ezequiel 28 dice: en el Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelia, topacio, jaspe, crisólito, berilo, onice, de zafiro, carbunclo,
esmeralda, oro, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti el día de tu creación. Vamos, fue una creación tremenda. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Sigue. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Y cuando se halla maldad en nosotros, caemos como ese lucero del cielo. Caemos. ¿Tú crees que Dios te puede usar haciendo lo malo? ¿Tú crees que Dios te puede escuchar haciendo lo incorrecto? ¿Tú crees que Dios te puede? Si para un trabajo nos piden un montón de currículum y hay 5.000 personas que están para 10 trabajos y se presentan 5.000 personas y escogen a los mejores. ¿Y tú crees que Dios podemos colarle cualquier cosa? Por eso tenemos que aprender a buscar a Dios, a santificar nuestras vidas, poco a poco. Hermano, hoy en día en las iglesias lo único que se le predica a la gente es palmaditas en las espaldas. Palmaditas en las espaldas para que venga gente y la gente no se le vaya. Bueno, así está la iglesia de Dios hoy en día. Tú ves gente y ves estadios llenos. Ahora, pon una reunión de oración, ya no verás ese estadio lleno. Tú pon una reunión para escuchar la palabra, una palabra que traiga una reprensión hacia el pecado y que nos hable de santidad. Ya verás que la iglesia no estará tan llena. Pero hermano, esa es la palabra que necesitamos. La palabra que necesitamos es la palabra que nos corrige, que nos exhorta, que nos pone temor, que nos da miedo pecar y que antes de pecar empezamos a temblar. Porque hoy nadie tiembla, hoy la gente peca libremente. No nos da miedo abrir el ordenador y ver pornografía. No nos da miedo hacer según qué cosa. No nos da miedo abrir nuestra boca y mentir. No nos da miedo hacer según qué cosa porque no hay temor de Dios en nuestro corazón. Pero cuando hay temor de Dios, tú cierras el ordenador y te da temor. Y tiemblas en la presencia de Dios porque sabes que algo te puede venir. Porque Dios se ofende. No nos da miedo ofender a Dios. Y nos tiene que dar temor, porque Él es fuego consumidor. Y nos tiene que dar temor el ofender a Dios. Nos tiene que dar temor. En mis tiempos, ¿quién le levantaba la voz a su padre? Hoy los niños pegan portazos, pegan patadas a los papás. Yo los he visto yo en el Carrefour, pegándole patadas a las mamás. Unas rabietas allí tremendas. Que te dan ganas de coger a ese niño y decirle, mira, como te vuelves a hacer eso, te cojo, vamos. Pero como no hay que tocar a los niños ahora, hay que hablarles y hablarles y hablarles y hablarles y hablarles. Y mira, ponle un disquete y que vaya hablando. Los niños se pasan el hablar, porque saben, pero cuando les tocas, y cuando le pegas aunque sea un pellizco en el trasero, saben que, ¡ay! Esto duele. Y si lo vuelvo a hacer me va a volver a doler. Entonces no lo hacen. Pero como no se les corrige, simplemente se les habla y se les habla, así están los niños consentidos, levantándose consentidos, y así está la iglesia de Jesucristo consentida, porque no se la corrige. La iglesia hay que corregirla. Nuestras vidas tienen que ser corregidas por el poder del Espíritu Santo. Porque hemos abusado tanto de la gracia, pero la gracia viene para salvación, porque era algo que tú y yo no podíamos hacer, lo recibimos por gracia. Pero a partir de ahí, tú y yo tenemos que aprender a obedecer su palabra. Porque el que quiera ser mi discípulo, Jesús tenía 5.000 que le seguían. Jesús tenía 5.000 que le seguían. Ya habían comido, se habían saciado. Lo querían hacer rey. Y le seguía un montón de gente, pero dice que volviéndose, levantó la voz y les dijo, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y entonces empezaron a excusarse y se fueron todos, se quedó con los 12 y volviéndose a los 12 les dijo, ¿queréis iros vosotros también? Porque no le importaba quedarse solo. Pero hoy los pastores no hablan la palabra como tienen que hablarla porque les da miedo quedarse solos.
Pero, hermano, yo no dependo ni de vuestros diezmos ni de vuestras ofrendas, y aunque dependiera de vuestros diezmos y de vuestras ofrendas, seguiría predicando la verdad. Ah, no, que no se nos vaya aquel matrimonio, que ese matrimonio diezma mucho, que ese matrimonio da un dinero y si se nos va, mira, hijo mío. Porque lo único que quieren las iglesias es tener auditorios grandes y llenarlas de gente. Pero aquí lo que hay que llenar es este lugar de la presencia de Dios y de la gloria de Dios. Amén. Y yo prefiero su presencia y prefiero su gloria. Se halló maldad en él. Mira, Hebreos 5 del 7 al 9. Hebreos 5 del 7 al 9. Mira cómo se aprende la obediencia. ¿Y cómo aprendo a obedecer? Ay, ¿cómo aprendo, pastor? ¿Cómo aprendo ya a obedecer? Pues lo vamos a leer ahora. Y te vas a llevar una sorpresa. Algunos ya lo habrán leído. Los que buscan y leen la palabra de Dios lo habrán leído. Otros será una sorpresa para ellos. ¿Cómo aprendo a obedecer? ¿Cómo aprendo a ser obediente? ¿Lo tienes, Andrés? Vale. Hebreos 5. Hebreos 5. 5 del 7 al 9. Mirad. Dice, ahora aparecerá en la pantalla. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Mira lo que tenía el Señor, un temor y mucha reverencia al Señor, a Dios, a su Padre, en los días de su carne. Hoy ni tenemos temor, ni tenemos reverencia, pero tiene que venir ese temor a nuestras vidas de hacer lo malo, y tiene que venir reverencia. Hay que empezar a vomitar todo aquello que nos hemos tragado, porque nos dan gato por liebre. Y el mundo te dice que no, que tú puedes hacer lo que te da la gana, y el Señor dice que no, que tú tienes que andar como Él quiere que tú andes. Amén. Porque la puerta, te recuerdo que la puerta no es ancha, la puerta es estrecha. Y te recuerdo que el camino no es amplio, que el camino es angosto. El camino es angosto y la puerta es estrecha. Pero nosotros queremos meter el camello y queremos meterlo todo. Y hacer lo que queremos y lo que nos da la gana, porque no tenemos temor de Dios. Luego venimos y pensamos que Dios puede agradarse de nosotros. Pero sí que se agrada de nosotros cuando somos capaces de venir a su presencia y pedir perdón. Sí, porque podemos pedir perdón al Señor. Sí, pero arrepentirnos para no volver a hacer lo malo. Amén. Qué bueno es el Señor. Dice, y aunque era hijo, por lo que padeció. ¿Por qué? Por lo que padeció, ¿qué aprendió? ¡Oh! Aprendió a obedecer padeciendo. Y es que se aprende a obedecer padeciendo. Cuando tú obedeces, cuando tú estás ahí pasándolo mal por causa del pecado, a veces hemos perdido en nuestra familia por causa de nuestra mala boca. Hemos perdido quizás nuestra casa, nuestro hogar, por no ser sabios a la hora de ser dirigidos por Dios. Nos hemos dirigido por la circunstancia. No. Tenemos que aprender a ser dirigidos por Dios siempre en todas las circunstancias. Dirígeme, Dios. Dirígeme, Señor. Dirígeme, Santo Espíritu. Ayúdame a no hacer lo que mi carne quiere hacer. Porque tu carne tienes que ponerla en disciplina. Tu carne no quiere orar. Tu carne no quiere leer la palabra. Tu carne no quiere obedecer a Dios. Tu carne quiere fiesta, tu carne quiere descanso, tu carne quiere hacer lo malo, porque la carne significa rebelión. La carne significa rebelión contra Dios. Y el Señor dice en su palabra en Gálatas que la carne está contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne, y ambos se oponen para que no hagamos lo que Dios quiere que hagamos. Por lo tanto, tú tienes que aprender a crucificar la carne cada día. ¿Cómo que no tenemos que hacer nada nosotros? No. Claro que tenemos que hacer. Cristo muere en la cruz y tú y yo tenemos que crucificar también nuestra carne en la cruz.
Eso significa morir, crucificar. Y cuando tu carne tiene ganas de pecar y de fornicar y de hacer lo malo, tienes que levantarte y decir, no, en el nombre de Jesús, no voy a hacer, porque es pecado y es maldad en mi corazón delante de Dios. Quiero santificar mi vida, quiero empezar a santificar mi alma. Y cuando tú empiezas a santificar, aunque sea un poquito tu vida, vas a sentir la paloma del Espíritu sobre ti posándose en tu cabeza. Y vas a sentir la presencia de Dios en tu habitación. Y vas a empezar a tener sueños de Dios. Y vas a empezar a ser una persona donde Dios va a empezar a contar contigo. Pero es importante que entendamos que todas estas cosas vienen y ese acercamiento de Dios viene cuando nosotros santificamos nuestro interior. Porque Dios, su naturaleza es santa. Su naturaleza es santa. No es una naturaleza contaminada, es santa. Y Él no puede venir a un ser que no se santifica primeramente, que no se limpia primeramente. Tendremos que venir algún día y tener alguna reunión y simplemente decirle, Señor, perdóname, perdóname. Porque al diablo, mira, al diablo no le importa ni tu servicio, porque hay gente que sirve, pero su vida no cambia. Al diablo no le importa ni tu servicio, ni tu dedicación, porque está muy dedicado, pero en el fondo tu vida no cambia, ni tu oración, porque los musulmanes también oran, los budistas también oran. Estos que cogen un cinturón y se lo cargan de bomba y se meten en un autobús o se meten en cualquier sitio también oran. Ni tu oración, ni tus ofrendas. El diablo lo que le teme es tu obediencia a Dios. Ahí sí que teme. Cuando tú obedeces a Dios, entonces el diablo te teme y te dice, cuidado con este, que este lleva el cinto de la verdad. Este lleva el cinto de la verdad. Porque no se trata de trabajar, se trata de obedecer. El pecado, te voy a decir lo que es el pecado, es desobediencia a la autoridad de Dios. Y hay dos principios en el mundo espiritual. El principio de la autoridad de Dios y la rebelión satánica. Dos principios bajo el cielo. El principio de la autoridad de Dios o el principio de la rebelión satánica. ¿A quién perteneces tú? Al principio de la autoridad de Dios. Me sujeto a la autoridad de Dios. No me sujeto a la rebelión del diablo. Porque el pecado es rebelión. Y cuando tú pecas y haces lo malo y tú vives como te da la gana, tú estás sujeto a la rebelión del diablo. Y juntamente con el diablo. Porque el diablo dice que la palabra que será un día lanzado en ese fuego de azufre y de ahí no saldrá jamás. Pero los santos estaremos en otro lugar. Entonces, hermanos, veamos la diferencia. ¿Dónde pertenecemos? Mira, Satanás se ríe cuando una persona rebelde predica la palabra. Porque en tal persona mora el principio satánico. Por eso, cuando somos rebeldes, hay gente rebelde predicando en los púlpitos. Hay gente que no hace la voluntad de Dios y está predicando en los púlpitos. Gente que están fornicando, gente adúltera, gente mala, gente que... Pero luego se ponen, son santos. Nuestras vidas tienen que ser rectas. Y contra más te bendiga el Señor, más recto tienes que ser. Contra más te bendiga el Señor, más cuidado tienes que tener, porque más te va a atacar el diablo. Contra más quieres hacer la voluntad de Dios, más ataque del enemigo vas a tener. ¿Qué te crees que el diablo no ataca? El diablo quiere romper tu matrimonio, el diablo quiere romper tu vida, el diablo quiere enfermarte, matarte. Y si puede darte droga, te dará droga. Y si puede darte sexo, todo el que tú quieras. Y si puede darte, yo que sé, cualquier cosa que tú, porque te conoce. El enemigo nos conoce nuestras debilidades. Y como conoce nuestras debilidades, sopla tu oído. Lo que tú quieres escuchar. Pero tú tienes que aprender a escuchar a Dios. No a escuchar la rebelión y la rebeldía de tu carne. No. El problema de Adán y Eva fue un problema de sujeción y de rebelión a la autoridad de Dios. Porque lo que Dios estaba probando en ese fruto prohibido era si realmente ellos estaban sujetos a la autoridad de Dios. Porque la autoridad de Dios le había dicho, no toques, no te pases ese semáforo en rojo. Pero Adán y Eva se pasaron el semáforo en rojo y la autoridad de Dios fue quebrantada. Y cuando la autoridad de Dios es quebrantada, fueron echados del paraíso. Porque lo que Dios no soporta es que su autoridad sea menoscabada.
Fíjate si la autoridad es importante, que el ángel Miguel, cuando estaban peleando con el cuerpo de Moisés, dice que no se atrevió a proferir maldición sobre Satanás, sino que le dijo, Jehová te reprenda. ¿Sabes por qué? Porque ellos estaban, el ángel estaba bajo autoridad en su tiempo, estuvo bajo autoridad de Lucifer en el cielo. Pero aún habiendo caído, no se atrevió a proferir palabra por encima. Fíjate si David conocía la autoridad, que cuando tuvo a Saúl a punto para matarlo, ni se atrevió a matarlo, sino que temblaba, simplemente le cortó un poquito de su manto y dijo, no tocaré a ese hombre, que aunque es un rebelde, recibió la unción de Dios. Cuando vino una malecita, contento, ¡ah! He ayudado a Saúl a morir porque Saúl murió. Y una malecita le ayudó, a malecita, la carne. Y vino contento la malecita porque decía que había ayudado a Saúl a morir. Y le dijo, ¿cómo te has atrevido a tocar a ese hombre que era un ungido por Jehová? Él venía contento pensando que David le iba a dar una recompensa por haber ayudado a matar a Saúl. Y cuando David se entera de eso, le dice a los suyos, cogedlo y matadlo por haber tocado al que no tenía que tocar. Aunque no te guste, a mí no me gusta quizás el que está ahora en el gobierno. O sí, porque no te voy a decir si me gusta o no me gusta. Pero te lo digo para que lo entiendas. Pero no hablen mal contra lo que Dios ha establecido. Somos muy rápidos en hablar mal de lo que Dios ha puesto delante de nosotros. Pero eso es importante que entendamos. Y lo hacemos todo. Por eso es importante que entendamos a hablar en la corrección de Dios. Sujetarnos los unos a los otros. Y hay una autoridad por encima que es la autoridad de Dios. Porque Él reina sobre reyes. Él establece reyes, dominio. Y eso lo entendió Nabucodonosor. Lo entendió Nabucodonosor. Porque él se pensaba que, ¿veis todos estos jardines? Yo los he hecho. Y dice que automáticamente empezaron a salirle uñas largas y pelo por todos sitios, se volvió como un mono y estuvo un tiempo, como 7, 8 meses, comiendo hierba como un mono, como un gorila. Hasta que le vino luz y se arrepintió. Y entonces volvió a sus cabales. Y dijo, hay uno en el cielo que gobierna y manda por encima de todos los reyes. Y Él es el Rey Todopoderoso. Hermanos, Rey de reyes, Señor de señores. No nos burlemos del Señor. Amemos al Señor. Amemos su palabra. Amén. Estemos ahí en esa posición. Claro que ¿quién no cae? ¿Quién no tropieza? ¿Quién no hace lo malo alguna vez? ¿Quién no se le va la mano? ¿O a quién no se le va la boca? Pero uno tiene que darse cuenta, no ser tan ligero y decir, no pasa nada. Sí pasa. ¿No pasa nada? Sí pasa. Sí pasa nada. Porque el rey va desnudo. Y tú piensas que vas vestido y vas desnudo. ¿Os acordáis de esa historia? No sé quién la sabe. Un rey que estaba cansado ya de los sastres. Ya acabo. Estaba cansado de sus sastres. Y no le gustaba ningún vestido y quería algo mejor, algo superior, hasta que uno le dijo, mira, ya verás. Mire, rey, le vamos a hacer un vestido, pero esta tela solamente la puede ver la gente inteligente, la gente lista como usted, la gente sabia como usted, la realeza como usted. Sí, tráigame esa tela, hágame un vestido de esa tela. Y entonces vinieron, no llevaban nada en las manos, nada. Vinieron, mire mi rey, mire qué tela, qué finura, qué cosa tan bonita. Y el rey, claro, ¿cómo iba a decir él que no? Porque le habían dicho que solamente la podía ver la gente inteligente. Él dijo, qué preciosidad de tela. Ay, hágame un vestido con esta tela. Sí, mi rey. Y le prepararon un vestido al rey. Y
el rey ahí desnudo y lo estaban vistiendo, haciendo ver que lo estaban vistiendo. Y el día de la cabalgata el rey se pasea desnudo por la calle y todo el mundo, nadie decía nada. Pero el rey desnudo y nadie decía nada, porque claro, ¿quién le decía algo al rey? Porque dice que solamente podían verlo, pero la gente estaba viendo que el rey iba desnudo. Todo el mundo lo veía y nadie se atrevía a decir nada. Hasta que un niño salta y dice, ¡el rey va desnudo! ¡El rey va desnudo! Pues así nos pasa. Pensamos que estamos cubiertos por la sangre y por la ropa de Cristo y vamos desnuditos. Y el diablo está riéndose de nosotros y dice, vas desnudo, y hace con nosotros lo que le da la real gana. Que Dios nos vista, que Dios nos cubra, que Dios nos guarde, que Dios nos proteja y que seamos obedientes a la palabra de Dios. Y antes de pecar, tiembla. ¿Amén? Que Dios os bendiga, iglesia. El domingo que viene, acordaros, a las 5, reunión de matrimonio, no faltéis.